Buenas tardes. Es el 23 de abril del 2021, la reunión semanal La Ruchista. La semana pasada estábamos viendo la declaración de guerra financiera total por parte, en voz de Biden, una orden ejecutiva, pero en realidad a nombre de todo el establishment financiero internacional en contra de Rusia. Ha sido una declaración de guerra total, si bien todavía no se han utilizado todas las armas de esa guerra financiera. Se ha quedado por el momento nada más en las sanciones por cualquier transacción con la venta de bonos denominados en rublos, partiendo de junio, 14 de junio creo, y todavía no llega al mercado secundario. Todo el mundo está esperando para ver cuándo puede ocurrir eso o cuándo puede pasar todavía a cosas todavía mayores con lo que algunos han denominado la opción nuclear en cuanto a asuntos financieros, es decir, sancionar o expulsar a Rusia y quizás a otros del sistema internacional de SWIFT junto con CHIPS, que son los dos elementos de las transacciones financieras internacionales controladas, denominadas en dólares, y la expulsión de ese sistema crea todo un cuadro totalmente nuevo. No ha llegado a eso todavía, pero la declaración de guerra sí fue total. Ahora, muchos de los comentaristas internacionales respondieron tanto del lado ruso como del lado de Occidente, de que no, esto no había realmente causado mayor daño, que el mercado ya estaba más o menos listo para eso, no ha tenido un efecto mayor. Al fin y al cabo fue algo más o menos simbólico lo que se hizo simplemente con el mercado de los rublos nuevos, bonos nuevos denominados en rublos, y luego sacan para justificar esa evaluación estratégica de que la deuda Rusia es relativamente menor en cuanto al PIB, que tiene una situación más controlada en cuanto a la inflación, etcétera, etcétera. Muchos argumentos que, si bien son una descripción correcta de la situación actual, no es una evaluación que digamos muy dinámica del proceso que está ocurriendo. Lo mismo también en las compañías de calificación de riesgos como Fitch y demás que dijeron no, por ahora nada grave, todo tranquilo. Y por supuesto el ministro de Finanzas de Rusia, Ulyanov, dijo, como dicen todos los ministros de Finanzas, por eso cobran, todo está bajo control, está todo controlado, no se preocupen. Aquí lo tengo todo controladito. Que claro, es lo que siempre anuncian todos los ministros de Finanzas 2 minutos antes de que les cae la bomba atómica financiera, con los efectos relacionados a eso. Total, en efecto, no ha habido un cambio inmediato en ese sentido. Y es curioso, quizás para algunos sorprendentes, que en su discurso ante la Asamblea de la Federación el 21 de abril, hace 2 días, Putin, en un discurso nacional muy importante, es como el informe anual, el informe presidencial anual. En todo el discurso habló de varios temas, pero ni tocó en realidad el asunto de las sanciones económicas. No anunció nada tremendo. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, lo que sí dijo Putin en su discurso fue algunas cosas bastante fuertes y me imagino que conocen algunos de los elementos de ese discurso, pero para fines de que todo el mundo conozca y tenga una idea del tono de lo que dijo Putin, que en realidad es el asunto estratégico decisivo de la semana, sí les voy a leer varios párrafos de estas citas para que realmente todo el mundo lo digiera. Hay que digerir esto. Dijo ya en la parte cuando hablaba de la situación internacional y la situación estratégica, dice,
El significado y propósito de la política de Rusia en el ámbito internacional, solo diré unas palabras al respecto para concluir mi discurso, es garantizar la paz y la seguridad para el bienestar de nuestros ciudadanos, para el desarrollo estable de nuestro país. Ciertamente, Rusia tiene sus propios intereses que defendemos y seguiremos defendiendo en el marco del derecho internacional, como lo hacen los demás estados. Y si alguien se niega a entender esto tan obvio, o no quiera dialogar y decide adoptar un tono egoísta y arrogante con nosotros, Rusia encontrará siempre la manera de defender su postura. Luego sigo diciendo. Al mismo tiempo, por desgracia, todo el mundo parece estar acostumbrado a la práctica de las ilegales sanciones económicas, la única referencia que hace, las ilegales sanciones económicas por motivos políticos y a los intentos brutales de ciertos actores de imponer su voluntad a otros por la fuerza. Pero hoy en día esta práctica está degenerando en algo mucho más peligroso aún. Me refiero a la injerencia directa que se expuso recientemente en Bielorrusia, en un intento de orquestar un golpe de Estado y asesinar al presidente de ese país. Al mismo tiempo, ahora es típico que ni siquiera esas acciones flagrantes hayan sido condenadas por el llamado Occidente colectivo. Nadie parece darse cuenta. Todos hacen como si no pasara nada. Pero escuchen, pueden pensar lo que quieran de, por ejemplo, el presidente de Ucrania, Yanukovych, o de Maduro, de Venezuela. Repito, les puede gustar o disgustar, incluyendo a Yanukovych, a quien casi lo matan también y lo sacaron del poder a través de un golpe armado. Pueden tener su propia opinión sobre la política del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Pero la práctica de montar golpes de Estado y de planificar asesinatos políticos, incluidos los de funcionarios de alto nivel, bueno, esto va demasiado lejos. Esto va más allá de cualquier límite. Y luego pasa la parte de la advertencia, que es lo que sí se ha difundido internacionalmente. Pero este antecedente es importante y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, Rusia, queremos mantener realmente buenas relaciones con todos los comprometidos en la comunicación internacional, incluidos, por cierto, aquellos con los que no nos hemos llevado bien últimamente, por decirlo menos. Realmente no queremos quemar puentes, pero si alguien confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o debilidad y pretende quemar o incluso volar esos puentes, deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Quienes están detrás de las provocaciones que amenazan los intereses fundamentales de nuestra seguridad se van a lamentar de lo que han hecho de una manera en que no se han lamentado de nada en mucho tiempo. Y luego aclara que de lo que está hablando es lo siguiente. Al mismo tiempo, solo tengo que dejar claro que tenemos suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo, confianza en nosotros mismos y ciertamente nuestra causa, así como sentido común, a la hora de tomar una decisión de cualquier tipo. Pero espero que a nadie se le ocurra cruzar la línea roja con respecto a Rusia. Y luego dice, nosotros vamos a determinar en cada caso específico dónde se trazará. Es decir, dónde se trazará esa línea roja. Y termina ofreciendo, como lo había hecho antes, una reunión, promoviendo una reunión de los 5 países del Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 países nucleares. P5 dijo, los 5 países nucleares tienen una responsabilidad especial. Espero que la iniciativa sobre una reunión personal de los jefes de Estado, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que propusimos el año pasado, se materialice y se celebre tan pronto como lo permita la situación epidemiológica. Entonces, eso es lo que dijo Putin. Ahora, varios puntos. Primero, esta es la respuesta de Putin a la amenaza implícita, casi explícita,
de posiblemente lanzar lo que llaman la opción nuclear en cuanto a finanzas. Rusia no tiene las condiciones para responder simétricamente. Bueno, a la expulsión de diplomáticos sí, y lo han hecho, dando y dando, 10 por 10. Pero no tiene la capacidad en lo financiero de responder simétricamente ahí. Quienes estaban proyectando posiblemente de que Rusia anunciaría que entre Rusia y China se saldrían por cuenta propia de SWIFT. Si bien es cierto que China y Rusia están planeando y están haciendo los planes, sus planes B, es una falta de comprensión de la situación de Rusia y China y la situación estratégica pensar que ellos iban a hacerlo de esta manera. Si lo sacan, si hay sanciones, van a estar preparados, pero esta no va a ser una iniciativa de ellos. Y la gente que estudia estas cuestiones debería haberse dado cuenta de eso. La respuesta ha sido asimétrica. Y lo que dijo Putin es que estamos en condiciones perfectas y tenemos las armas necesarias de defendernos si es que se cruza la línea roja y nosotros definimos dónde queda esa línea roja. Ahora, hubo una entrevista que acabo de escuchar con el presidente del banco BTB, B corta T, B grande, que se llama Costin. Es un banco privado muy grande. Costin tiene una relación estrecha con Putin. En varias ocasiones él ha hablado de cómo y por qué el tema SWIFT sería la opción nuclear en lo financiero. Y aquí lo que él dijo es que, bueno, por ahora estamos muy bien, pero de verdad tienen que entender cuál es el juego con el que están jugando. Yo no sé cuál va a ser la respuesta del gobierno, pero cuando hablan de una respuesta asimétrica, están hablando de respuestas asimétricas. Ahora, ha habido cobertura de esta parte de la línea roja, de lo que dijo Putin con eso, en medios internacionales. Es más, aquí en Estados Unidos se le ha dado mucha cobertura a eso. Se ha hecho mucha propaganda de que, uy, Putin acaba de amenazar con desatar una guerra nuclear y bla, bla, y bla, bla. Salió una entrevista en Fox TV con el almirante Charles Richard, que es el almirante encargado del comando estratégico de armas nucleares de Estados Unidos, y lo que dice el tipo, este es un belicista total, un provocador total, y dijo, bueno, con estas amenazas de Putin tenemos que actualizar todo nuestro armamento nuclear, no estamos al día. Esta es la primera vez que hemos estado en la situación donde quizás tengamos que librar una guerra nuclear en dos frentes y que por lo tanto tienen que gastar otros 100.000 millones de dólares o no sé cuánto quiere que gasten en esto, como si la provocación hubiera sido por parte de Putin. Ahora, esto me lleva a otra cosa que dijo Putin, que no sé qué tanto han citado en los medios de sus países, pero es lo que leí en la primera parte, donde lo que Putin dice que fue una provocación inaceptable, fue lo que se hizo en Bielorrusia. Ahora, si no lo han visto recientemente, vean un mapa de Rusia, o véanlo ahora mismo mientras hablamos, o si no, véanlo después. Vean lo que es la frontera occidental de Rusia. En la parte sudoccidental, en la frontera, está Georgia. En Georgia hubo un intento de golpe de Estado en 2008 y con todas las provocaciones y demás, con lo que ocurrió ahí, con el caso de Osetia y todo lo demás, pues Rusia intervino y paró ese golpe porque era en la pura frontera con Rusia y como les habían prometido a Rusia después de la caída del muro de Berlín, que la OTAN de ninguna manera, créanme, tómenme a la palabra, dijo Bush, dijo Thatcher, dijo Mitterrand, de ninguna manera vamos a extender la OTAN hacia Occidente, menos hasta la frontera con Rusia, no se preocupen. Y claro, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Pero no nada más extender la OTAN, sino un conato de golpe en Georgia. 2008, no funcionó. En la pura frontera con Rusia, subiendo un poco hacia el norte, la parte central occidental. ¿Cuál es el país que está en la frontera?
Pues es un país que se llama Ucrania. Y ahí no solamente hubo un conato de golpes, sino que hubo un golpe de Estado exitoso en el 2014, imponiendo un golpe nazi, fascista, con los banderistas. Y apenas un par de las regiones del este más cercanos a Rusia, donde hablan ruso y siempre han tenido, porque hay una división histórica en Ucrania entre este y oeste, las religiones ortodoxa y occidental, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces Donetsk y Donbass, pues, aunque parte de Ucrania, estaban más alineados con Rusia. Pero fuera de eso, el Departamento de Estado y Victoria Nuland realizaron un golpe de Estado en el 2014 e impusieron un golpe fascista. Entonces, pónganse en la situación de Putin en el Kremlin. Bien, a ver, subiendo un poco más hacia el norte, en esa frontera occidental, Georgia, Ucrania, ¿qué sigue? Bielorrusia. Y en este caso, que los servicios secretos rusos descubrieron que había un conato de golpe y de asesinato en contra de Lukashenko que pararon afortunadamente. Como se pueden imaginar, ellos tienen las antenas muy bien puestas para ver qué es lo que está pasando en esas áreas. Entonces, desde la perspectiva de Rusia, se imagina, ¿no? La OTAN se está extendiendo a la frontera. En estos últimos 13 años han habido 3 golpes de Estado en la frontera con Rusia. Una tuvo éxito con las consecuencias que ya sabemos en Ucrania. Los otros 2 no. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, que acaba de decir que Putin es un asesino, y luego anuncia medidas de guerra financiera que se pueden extender hasta la opción nuclear, ¿y de verdad están sorprendidos de que Putin dijo lo que dijo? Eso es un poco obvio, es como imagínense, vean un mapa. ¿Qué hubiera pasado si en el 2008 hubiera habido un intento de golpe de Estado en Canadá, luego otro en el 2014 en México y luego en el 2021 otro en, qué sé yo, Panamá? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Estados Unidos? Creo que huelga decirlo, ¿no? Es un poco obvio lo que es esta situación. Y no se ha quedado en eso, porque el embajador o la embajadora de Estados Unidos en Bielorrusia se acaba de reunir con una de las golpistas, una de los candidatos, ¿cómo se llama ella? Tsikhanouskaya, en Letonia, ya no está en Bielorrusia, se pueden imaginar, pero la embajadora viaja a reunirse con ella, que dicen debería ser la presidenta de Bielorrusia. Ganó 10% en las elecciones. ¿Hubo fraude? ¿Qué sé yo? ¿Hubo fraude como para que ella ganara? No. Esto es una desestabilización y golpe de Estado estratégico. Y ese es el plan. En eso andan. Ahora, en el caso de Ucrania, solamente un detalle de las noticias de la semana. Ian Brzezinski, hijo de Zbigniew Brzezinski, uno de los secretarios de Seguridad Nacional más locos que ha tenido Estados Unidos, y hemos tenido muchos y muy locos, pero este Brzezinski era de los mejorcitos para que lo llevaran a un manicomio. Pero su hijo Ian, pues está pues, de tal palo tal astilla, ¿no? Él está muy vinculado al Consejo del Atlántico, el Atlantic Council, y él acaba de proponer que Estados Unidos con otros países de la OTAN, de Occidente, deberían mandar una brigada multinacional, o sea, entre 3,000 y 5,000 soldados, multinacional, para que no sea de Estados Unidos, sino de varios países, a Ucrania para realizar maniobras militares en Ucrania, en la frontera de Rusia, diciendo que la justificación es que Rusia está realizando maniobras militares en la frontera con Ucrania. A ver, un detallito. Los militares rusos lo están haciendo en su propio territorio nacional. Están en Rusia, pueden hacer lo que se les pegue la gran gana, especialmente con las amenazas que vienen de Ucrania. Y Brzezinski propone que la respuesta supuestamente simétrica a eso es que unas fuerzas militares multinacionales
entren a Ucrania para tener maniobras. No, esta situación es realmente muy, muy peligrosa. E insisto que el discurso de Putin con la línea roja y los varios anuncios que hace de armas nucleares, anunciando y haciendo muy claro ahí mismo que, por cierto, los quiero poner al día de cómo estamos con las armas hipersónicas y explica exactamente lo que está pasando. Y luego anuncios aparentemente posteriores de que tienen armas de láseres, rayos láser, etcétera, etcétera. Son una de las respuestas asimétricas a la declaración de guerra total que viene de Occidente en este momento. Estamos en una situación pre-bélica entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y China, y detrás de eso la OTAN y, claro, la mano del Imperio Británico manipulando todo eso. Entonces, no deben sentir confianza o sentir alguna calma por el hecho de que la guerra financiera anunciada la semana pasada todavía no ha estallado en los mercados. Bien puede, pero ya vimos parte de la respuesta rusa. Digo parte porque uno nunca sabe con Putin exactamente qué va a hacer. Pero ese es el cuadro. Si uno estudia los medios chinos como Global Times, China Daily y otros en inglés, yo no leo chino, pero sí tenemos compañeros que leen chino también. Y si uno simplemente estudia, ha habido un cambio de tono en los medios chinos respecto a lo que pasa con Estados Unidos y Biden, con esto de la guerra económica en contra de Rusia, donde están hablando de ya una violencia incontrolable en Estados Unidos. Estas son acciones inaceptables. Es un cambio de tono. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta porque China es un factor muy importante. A ver, ¿qué más hay que ver? Bueno, la cumbre verde, que todavía está llevándose a cabo. Hay varias cosas que hay que señalar. Primero, que Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dio un discurso que antes de la reunión para establecer la política de Estados Unidos, que pues es un discurso que bien podría haber escrito Greta Thunberg, o ella no, porque no creo que ella misma escriba sus propios discursos, pero la gente que le escribe los discursos a ella. Lo que Blinken dijo fue una amenaza total. No vamos a permitir que la gente siga consumiendo carbón como lo están haciendo. Tenemos un problema del dióxido de carbono. Estados Unidos en su política exterior siente esto como una cuestión de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Una amenaza directa de que todos los países tienen que reducir su funcionamiento económico, industrial, tecnológico, o si no, los Estados Unidos va a responder, seguramente con sanciones. La OTAN está hablando también de que tienen que jugar un papel en todo esto porque esto también se vuelve una situación estratégica, control de los recursos y todo lo demás. Ahora, lo que también está ocurriendo en esta cumbre es que hay un pequeño club, ni tan pequeño, pero un club que se ha establecido, que ese club yo le llamo el club sí, pero no, que ante todo el argumento verde y cambio climático dicen sí, 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 pero no. Hay que hacerlo, pero nosotros no. Pero en el tercer mundo no. Tan así, no. Es decir, de la boca para afuera dicen, no lo deberían decir, pero sí dicen China, Rusia, India, México y otros países. Sí, sí, claro, hay que hacer algo. Pero ya en cuestión de cómo hacerlo, bueno, creo que el discurso más interesante en ese sentido es el de China, donde, a ver si encuentro la cita, no la tengo a mano, pero básicamente lo que dijo Xi Jinping es que, claro, tenemos que tener un interés común de cooperación, pero tienen que ser de manera diferenciada. Es decir, no se pueden aplicar las mismas sanciones o las mismas condiciones como se aplica
en el sector avanzado. Tiene que ser proporcional, que es el argumento que usaron China e India también en Copenhague para decir sí, pero no. El discurso de Rusia parecido, India también. México es un caso muy especial, ahorita vamos a mencionar. Pero ahí está viendo ya una reacción, un poco de retaguardia, francamente, pero sí de oposición a este fascismo verde. Ya lo habíamos visto con lo que dijo el ministro de Energía de la India, ya lo vimos en la declaración editorial del Global Times, han habido, por ejemplo, editoriales firmados en el China Daily esta semana, obviamente los chinos lo difundieron, de un científico que se llama Björn Lomborg, del Consenso de Copenhague, con un artículo francamente bastante bueno, donde dice que lo siguiente, dice, para hacer frente al cambio climático, los países ricos están prometiendo terminar con la utilización de combustibles fósiles en 29 años. Como esto resulta insoportablemente costoso, el G7 ahora está pensando en hacer que los pobres del mundo paguen por ello. Y dice Lomborg correctamente, eso saldrá mal. Y argumenta de que no se puede hacer eso. 6.000 millones de personas no ricas también quieren acceder a energía abundante y barata, que les saque del hambre, la enfermedad y la pobreza. Y eso es así. Ahora, quiero mencionar también lo que ha pasado con esto que donde nosotros lanzamos una iniciativa respecto al cambio de paradigma que se requiere económicamente en contra de esta orientación de la City, de Wall Street, la orientación verde y de sanciones y saqueo económico, que es la idea de que la franja y la ruta tiene que venir a las Américas y rápido, y que la visita del presidente Fernández de Argentina a China a principios de mayo ofrece una excelente oportunidad para que en representación del continente y en alianza con López Obrador en particular, se establezca ese memorándum de entendimiento. Lo que se hizo claro esta semana es que Fernández no va a ir a China, por lo menos no va a ir a principios de mayo. Hay varias explicaciones. Una es que las condiciones de la pandemia y del tiempo requerido si es que Fernández viajara a China, donde se tendría que quedar por todas las condiciones y todo lo demás, no es posible que viaje por las condiciones epidemiológicas. Pero también está muy claro que hubo presión tremenda en contra de Argentina esta semana con la visita de dos zampones, uno Juan González del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que amenazó de frente a Fernández y a Argentina diciéndoles que, bueno, ustedes son soberanos, por supuesto, y pueden hacer lo que mejor les parezca con China, pero cuidado con la trampa de la deuda, cuidado con la diplomacia de las vacunas y no se les ocurra meterse con China. Fue una amenaza muy poco velada. Y luego estuvo Craig Fowler del Comando Sur también con amenazas. Entonces, después de eso, y después de lo que pasa con las condiciones por la pandemia en China, se anuncia que Fernández más bien va a viajar a Europa y posiblemente también a Rusia, pero a Europa para ahí buscar ayuda y apoyo en las negociaciones muy difíciles que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Error total. Error, entiendo por qué, entiendo la presión, pero es un error de evaluación estratégica basada en un concepto pragmático, de pragmatismo, del problema y las soluciones. Otro caso, lo de Andrés Manuel López Obrador. Y luego también Fernández en su discurso en la cumbre habló de por qué no tenemos un intercambio de deuda por naturaleza. Bueno, eso es exactamente lo que están proponiendo también en Londres al respecto. Entonces, mala idea, muy mala idea. Esa deuda ya se pagó 20 veces y tiene que haber una reorganización por bancarrota
Si se paga con naturaleza, como se ha promovido en el caso de Brasil, entregar el Amazonas, por ejemplo, muy mala idea. En el caso de López Obrador, también una presión muy fuerte. Él tenía la idea de llevar a su discusión en la cumbre una propuesta de, bueno, dando y dando. Nosotros vamos a sembrar árboles y todo lo demás, y a cambio de eso, a ver qué pueden arreglar con las visas. Y tenía una propuesta detallada, ¿no? De 6 meses de visa, de permiso, y luego regresan después de haber trabajado en la siembra, y luego sembrarían de nuevo, y luego quizás, francamente, una idea que las posibilidades que tenía son cero, y no resolvería nada. No me pareció muy interesante la idea. Pero no le gustó a Washington, y Washington anunció antes de que hablara López Obrador que no se vale y conectar la cuestión de los migrantes con el tema verde, y por lo tanto no se va a hablar de esas cuestiones. López Obrador decidió que sí quería hacer eso y lo hizo. Y entonces lo que hicieron al último momento, Blinken, es que no solamente presentaron a una joven mexicana de 19 años que se llama Shille, no me acuerdo su apellido, ahorita alguien ya me lo va a recordar, que es la Greta Thunberg de México. Tan Greta que también es miembro de Viernes para el Futuro. Ella ha estado, Shille Bastida, muchas gracias, también ha estado, vive en Nueva York, esta muchacha, con su familia, ha estado con Greta y también promovida, como bien se anuncia en algunos de los medios mexicanos, que detrás de esto está George Soros. Entonces, lo que hizo Blinken es que estaba programada para el segundo panel, después de López Obrador, la adelantaron al primer panel para que sirviera de respuesta. Y claro, ella propone, dice que es el fin de la era de los combustibles fósiles y demás, como una respuesta a López Obrador, y un insulto total. Entonces, en eso se está jugando. Ahora, todo esto está pasando bajo condiciones de genocidio total, con Siria, con Yemen, con Venezuela, con Guatemala, que es el tema que vamos a abordar en detalle el sábado 8 de mayo en la Conferencia Internacional del Instituto, al que están invitados todos ustedes. Vamos a tener gente que va a participar desde Siria, desde Yemen, de varias partes del mundo. Vamos a tener también 2 informes sobre las condiciones de sanciones, genocidio, pandemia COVID en Iberoamérica, que van a presentar Lucho Vázquez, hablando de la situación de Perú, porque puede hablar de eso en primera persona. Como nos estaba comunicando la semana pasada, va a tener una intervención breve por su condición. Y también Antonio Sánchez, que también está en esta llamada, ustedes lo conocen, compañero venezolano que vive en Chile, y va a hablar de lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en otras partes también del continente. Porque esto es algo que se tiene que parar, sí o sí. El problema principal, tal y como dijo Helga Seplarrush la semana pasada, es la indiferencia moral de la gente en Occidente ante los problemas que ven. La idea de que simplemente se pueden hacer de la vista gorda, que es algo que está pasando allá en otro lado, y simplemente tolerar dentro de nosotros mismos ese tipo de indiferencia moral que permite que se realice, lleve a cabo un genocidio descarado debajo de nuestras narices. Y eso no se puede permitir. Se tiene que lograr un cambio de sistema, un cambio total. No hacer ajustes pragmáticos. No decir, bueno, esto es todo lo que se pudo. No decir, bueno, a ver cómo nos va, vamos a ajustar nuestras versiones, el discurso para satisfacer lo que quieren que digamos, y luego a ver si nos ayudan un poquitito, como lo están haciendo muchos líderes. Ese tipo de pragmatismo va con la indiferencia moral y es el camino más directo a perder estratégicamente. Entonces,
el concepto estratégico contrario, el concepto del hombre contrario, de la coincidencia de opuestos, es el que vamos a presentar y discutir ampliamente este próximo 8 de mayo en la Conferencia Internacional del Instituto Schiller. Y los dejo nada más mencionando lo que todos sabemos, y es que esa capacidad del hombre se demostró de una forma increíble, asombrosa, con el helicóptero que voló en Marte. Un tremendo logro para toda la humanidad.